Bendiciones, bienvenidos a Visión Cristiana. Como siempre, aquí estamos para brindarles información, para hablar de temas actuales, hacer debates. Siempre le pedimos a usted que le dé me gusta, comente, comparte el contenido para que llegue a más personas. Hola Luz, Nelson. Hola, ¿cómo están chicos y todos? Nuestra bella audiencia, sean bienvenidos a Visión Cristiana, su programa para aprender y compartir temas muy interesantes. Bienvenidos y bendiciones a todos los que nos ven a través de extra86.net y todos los que buscan nuestros contenidos a través de la plataforma de YouTube. Amén. Y nosotros iniciamos inmediatamente. Siempre tenemos temas interesantes que debatir, que quisiéramos durar una hora, ¿verdad? Hablando de eso, pero hay que aprovechar el tiempo. Y el tema que vamos a iniciar el día de hoy lleva por título, si tenemos que ponerle un título, es ¿cómo podemos calificar la exhibición de lujos en un pastor? O sea, ¿qué nos parece eso? ¿Cuál es nuestro punto de vista sobre ese aspecto? Y bueno, es bueno referir que lo que la fe, la palabra de Dios nos enseña al respecto. También en los últimos tiempos vemos cómo personas se han enriquecido bastante, ha sido tema de debate, muchos líderes religiosos han sido cuestionados porque viven en la riqueza. Entonces la pregunta sería, ¿Dios me bendice a través de la fe? ¿Debo ser rico, millonario, si así Dios lo permite, si así la gente me bendice? O como líder, como pastor, como líder religioso de cualquier religión, ¿debo yo prescindir de los excesos y dedicarme más a la obra y reflejar a Dios? Ese es el tema de hoy. Y pues yo quiero que empezando sobre este tema, Delson responda a esta pregunta. ¿Qué tú piensas de este tema? Gracias, Patricia, por siempre dejarme o tirarme la papa caliente a mí para iniciar con las preguntas que haces. Muy incisivas las preguntas, claro. ¿no? Para sacar información. ¿Cómo tú calificas? Primero voy a presentar casi carta. Bien, yo quiero decir que yo tengo muchos amigos pastores. Yo siempre he estado cerca del ministerio pastoral, con todos los pastores con quienes me he codeado. Admiro el ministerio pastoral. Me han dicho en innumerables ocasiones que tengo un llamado al pastorado. Yo no estoy ejerciendo el pastor, pero puedo considerar que esta también es mi clase. Es mi clase porque he estado bien cerca del ministerio pastoral. Y lo que vamos a tratar en este panel no va aludido a ningún pastor en sentido particular, sino que son temas que entendemos que deben traerse a debate sobre la mesa y hacer llamados a nuestra comunidad de fe para que nosotros sigamos mejorando y creciendo en los caminos del Señor. Bien, respondiendo ahora sí a la pregunta, yo creo que es muy subjetiva la pregunta de que si un pastor puede exhibir opulencia o no. Riquezas. Es muy subjetiva porque va a depender de muchos factores que más adelante estaré mencionando algunos de esos factores. Pero quiero decir que la Biblia, en cuanto a recursos, no motiva, no invita, no dice que el ministro debe enriquecerse. La Biblia nunca ha tenido la idea de que los que ministran en el altar sean ricos y puedan exhibir riqueza. No, al contrario, la Biblia ha dejado bien claro, establecido que los que tienen más deben ayudar a los que tienen menos a fin de que no haya necesidad entre el pueblo. De que nadie padezca necesidad, sino que todos estemos en igualdad. Por eso es que vemos que la iglesia primitiva
a la cabeza, los apóstoles, los 12 apóstoles, siempre procuraban que la gente trajera los bienes que tenían. Sí. No por obligación, sino por voluntad. No por pedido ni por petición de los apóstoles, sino por la voluntad misma del creyente. Traía sus bienes y esos bienes eran redistribuidos a los que tenían menos en medio del pueblo. Por lo tanto, yo entiendo que la idea bíblica es que todos podamos disfrutar en igualdad y equidad de los beneficios que hay en la casa del Señor. Amén. Luz, de este tema, ¿qué tú opinas? Yo estoy ¿apoyas? De acuerdo. Déjame, ok, ¿vas a corroborarlo de él? Sí, quiero corroborar eso. Ok. Ya tú tienes la pregunta clara. Sí, yo entiendo que sí, Patricia. Gracias por de verdad introducir este tema, que es muy interesante, pero también a la vez es muy polémico y delicado. Yo quiero comenzar definiendo ese término como de ostentación y de opulencia. La opulencia podemos decir como que es esa abundancia excesiva de bienes materiales y en especial cuando se muestra al público y se hace también de una forma así como muy ostentosa y como para presumir. Entonces, la Biblia prohíbe que un pastor tenga dinero, que un pastor viva bien, que un pastor si tiene la posibilidad de irse de vacaciones con su familia que se vaya, en ninguna manera. No. Para nada, la Biblia no prohíbe eso. Porque si no se lo prohíbe a las ovejas o a una persona común, ¿por qué tiene que prohibírselo a un pastor? Cuando un pastor también es un ser humano y también tiene su familia y puede darse sus gustos sin ningún problema. Ahora bien, tenemos también que seguir lo que es el ejemplo de Jesús. Jesús dijo en una ocasión, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Y también él renunció a todo lo que era, que esa vanagloria, que los lujos, etcétera, etcétera. Pudo haber nacido en un palacio, pero decidió que se dieran las circunstancias y nacer en un pesebre. Entonces, mi punto está en que todos y cada uno de nosotros como cristianos también, porque muchas personas dicen, no, si una persona del mundo prospera, todo está bien. Pero si prospera alguien de la iglesia, lo hace un pastor, y eso hay que sacrificarlo porque el pastor es el único que no puede prosperar y siempre tiene que andar, digamos, en una bicicleta o en un motorcito. ¡Ay, qué humilde es el pastor! Se lo aplaudimos. Pero si él tiene la posibilidad de que se ha entregado a la obra, la iglesia ha crecido y puede comprarse un vehículo del año o puede vivir en un apartamento lujoso, o puede tener una casa con piscina, entonces ahí lo critican. Y eso no está bien, porque el obrero es digno de su salario. ¿Dónde entra tal vez como la contradicción? Cuando cae en la definición que yo di al principio, que trata como de mostrarse de manera como ostentosa, como trata de presumir. La palabra nos dice que nosotros, que donde viene como la caída del hombre muchas veces, es cuando ama el dinero. No dice que el dinero es malo en sí, sino que pone su corazón, pone su vista, pone su mirada en el dinero y no en el enfoque que realmente es Cristo. Entonces yo creo que todo tiene que ver con la intención. Usted, Dios lo puede bendecir, usted puede salir, recorre el mundo con su familia, pero tiene que tener mucho cuidado. Si lo hace para hacer como un aguaje en las redes sociales o para hacer como una competencia con la otra iglesia o con el otro pastor o con la otra congregación, pero para nada estoy en contra de que si Dios a usted le dio la oportunidad de que usted haya sido bendecido, que disfrute de esa bendición. ¿Por qué? Porque muchas veces los pastores cuando están en el suelo y están pasando trabajo, hasta levantando a su familia con sus hijos y pasando el Niágara en bicicleta, como dicen, ahí nadie lo mira, ahí nadie lo critica, ahí nadie dice nada. Pero cuando él se faja y hace muchas cosas para ayudar al reino de Dios y Dios le bendice en consecuencia porque Dios es soberano, entonces ahí lo criticamos. Eso no es. Hay que hacer una diferencia entre tener estabilidad y tener opulencia, que es el tema. Cuando hablamos de opulencia hay que destacar que conocemos de pastores, estamos hablando, señores, no del público común, porque Dios nos bendice y la riqueza, lo que el Señor nos manda es a no amar la riqueza. Innumerables veces, no a que no seamos ricos. Estamos hablando del líder religioso
que la Biblia habla de eso. Y hay que determinar lo que significa la opulencia. Opulencia no es que tú tengas lo básico para vivir, que tú tengas tu comida, que tú tengas tu casa o tu vehículo para moverte. La opulencia es que tú tengas 2, 3, 4 vehículos, el último Maserati, que tú tengas a taller privado, 1, 2, que tú tengas la ropa más cara del mundo, que todo sea high, pero que esa opulencia provenga de la fe. Debe ser eso, el centro. Porque la palabra dice muy claro que si tú eres un líder espiritual, tu fin no debe ser la riqueza. Porque la palabra no se opone a la riqueza en sí. Exacto. La palabra en ningún momento se opone a la riqueza. Al contrario, nos enseña a que de eso que tenemos nosotros podamos dar y a no poner el corazón en ella, que no sea lo primero. Pero cuando se trata de líderes religiosos, hay que recordar que hay advertencias acerca de la riqueza para los que le sirven a Dios. Y eso es algo que tenemos que tenerlo claro. Y quiero hablar de eso porque está en primera de Pedro 5:2. Oye lo que dice. Sirvan no por avaricia. Dice, pastorea el rebaño de Dios que está entre vosotros, velando por él, no por obligación. O sea, ninguna persona que se sienta obligada a dirigir un pueblo puede pastorear. Usted, si se siente obligado, si se siente presionado, usted no ama las ovejas y debe dedicarse a otra cosa. Porque para dirigir personas hay que amar a la gente. Por eso Jesús le preguntó a Pedro, lo que le preguntó, ¿me amas o amas las ovejas? O sea, pacienta a las ovejas. Si me amas a mí, vas a amar a las ovejas. Dice además, sirven voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero. El que está en la fe por conseguir money, entonces no puede dirigir para Dios. No puede hacerlo, porque el fin principal no debe ser ese. Dice además, sino con deseo sincero, tampoco teniendo como señorío sobre los que han sido confiados. Eso demostrando ser ejemplo de rebaño. ¿Qué yo entiendo con esto? Con estas palabras. Primero entiendo que dirigir un pueblo debe ser sin el fin de lucro o el enriquecimiento personal. Correcto. Ese debe ser la meta principal. Si no, tú te tienes que dedicar a otra cosa, no a dirigir un pueblo. Porque si Dios manda esa bendición y a través de la iglesia, recuerden que hay iglesias que son de miles de personas. Sí. De miles de personas. Y porque la iglesia sea de miles de personas y hayan millonarios que donen, tú no vas a ser el multimillonario de la iglesia. Tú eres el que dirige la iglesia. Entonces, ese es mi pensar. Que el que dirige una iglesia, su fin principal no debe ser el dinero, sino, como dice la palabra, que viva sabiamente y que tenga contentamiento con un estilo de vida que no sobresalga. Sí. Claro. Eso es lo que dice la palabra para los líderes. Obviamente, me rectifico, Delson. Si tú eres una persona como Marcos Yaroide, que ha hecho fortuna de su música, como él lo dice, fuera de todo yo soy cantante, o sea, y eso es tuyo. Sí, entiendo yo, ¿no? Sí. Pero si a través de tu iglesia de la fe entra mucho, o sea, tú no debes ser, porque tú no eres un comerciante de la fe. Eso es lo que yo entiendo. Sí, ¿Me entiendes? Sí, claro, entendí perfectamente. Por ejemplo, hay pastores que tienen dualidad de funciones. Sí. Hay pastores que tienen su trabajo, hay pastores que son empresarios y hay otros que solamente se dedican a la obra. Obviamente, si se dedican a la obra, tienen que vivir de la obra. Sí. Y como todo ser humano, merecen una vida digna. Claro que sí. Como seres humanos, porque todos tenemos derecho a lo básico, vivienda, alimentación, lo básico. Todos tenemos derecho a lo básico y tienen obviamente que vivir de eso. Ahora, hay otros que tienen su trabajo por otro lado aparte. Y generan otros tipos de ingresos. Yo considero que de acuerdo al trabajo que realizan pueden ostentar cierto nivel de vida. Ahora, lo que entiendo es que cuando un pastor
o un líder vive dedicado a la obra, debe medir la forma en que va a exhibir lo que el Señor le permite tener. Ustedes han dicho claramente que el asunto no está en lo que tú tengas, sino en la forma en que tú exhibes lo que tú tienes. Sí, claro. No, y en la forma en que acumulas. Sí, en la forma, exacto, en la forma en que acumulas, que es lo importante. Por ejemplo, déjame darte un ejemplo para que no se me vaya la idea. Una persona que tiene una iglesia que tiene 200 miembros, 100 miembros, y tiene un Rolex, no se corresponde lo que tú estás exhibiendo con la actividad que realizas. Sí. Porque estás dependiendo de un grupo de personas y le estás exhibiendo un Rolex. Es un ejemplo, ¿no? Puede ser otra cosa. Y le estás exhibiendo a esa gente un Rolex. Sí. Claro. Tú dices para congregaciones pequeñas. Sí, porque hay pastores que tienen mega iglesia, que la iglesia, el 60% de la membresía de la iglesia tienen una estabilidad. Sí, una buena estabilidad económica. Una buena estabilidad económica. Pero en ese aspecto, ¿tú crees que es correcto que haya un listado de pastores dentro de los pastores más ricos? Óyeme, que un pastor puede estar en ese ranking dentro de los más ricos, con millones de dólares, tienen acumulación de fortuna, cuando hay población que necesita ayuda económica. O sea, a un líder espiritual, Dios no lo mandó a acumular riqueza, a un líder, a uno que sirve. Yo no estoy hablando de un cristiano normal, sino hay un hincapié específico. Yo quiero decir algo. Acumular tesoros en la tierra, porque donde está el tesoro, allí estará vuestro corazón. Yo quiero diferir. ¿En qué? Quiero diferir. ¿Puedo ampliarte un chingo antes de que difieras? No. Dime. Diferir en el tema, por ejemplo. Y quiero más o menos lo mencionaste, pero quiero dirigirlo como en la dirección opuesta. A una iglesia que tenga tal vez 100 miembros, tú no le puedes venir con un rol, porque ¿de dónde lo sacó? Okay. Claro. Igual, por ejemplo, hay iglesias que tienen, tú lo comentaste también, una solvencia económica, una estabilidad. Y entonces se corresponde, por ejemplo, a que también el pastor esté estable, que tenga su dinero y que tenga su banca, su cuenta bancaria que esté llena. Por eso decía que dependiendo. Sí, dependiendo. Claro que sí. Entonces, por ejemplo, Patricia, se puede corresponder. Hay iglesias, tal vez no aquí, tal vez en República Dominicana, pero sí más lo hemos visto en Estados Unidos, que hay mega iglesias que no tienen un servicio los domingos, tienen varios, tienen hasta 3 durante toda la semana completa. Y esos pastores lo verifican. Claro. O sea, le verifican las finanzas, el gobierno. Entonces, esos pastores, lo que muchas veces se le hace es que se le pone un sueldo. Y ustedes lo comentaron. O sea, puede que sí que esté entre la lista de los más pudientes. Pero porque los miembros también son pudientes. Pero tú entendiste la pregunta, Luz. Hay muchas personas. ¿Tú entendiste la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Tú estás de acuerdo en que un pastor, no importa que la iglesia sea de miembros ricos, de peloteros, en que un pastor acumule fortunas millonarias, porque aunque le lleguen y se lo den, sabiendo que su trabajo aquí en la tierra no es tener cuarto guardado, porque entren a través de la iglesia, no porque él tenga un negocio, mientras hay necesidad en su entorno y en el mundo? ¿Tú entiendes que eso está bien como líder espiritual? Como tú pones como tú planteas la pregunta, hablando de la opulencia, no estamos hablando de una vida digna. Claro, pero como tú planteas, es que la opulencia puede ser también relativa. Lo que para mí, estamos hablando de lo que yo considero opulencia, de fortuna. Lo que yo considero opulencia, tal vez para esa persona es su estado de vida normal. No, porque si está dentro de millonario, lo va a considerar normal. Entonces pero a eso me estoy refiriendo. De mundo no es normal. No podemos encerrarnos. Pero a nivel a nivel de una vida normal, los que son ricos millonarios tienen un par de millones de dólares guardados, tienen el vehículo del año, tienen 3 parqueados, tienen jet. No me digas tú a mí que en su cabeza eso es normal. Es normal de rico. Claro, para pero ellos. No es normal porque su iglesia es de ricos. Pero que vino un pastor a tener mentalidad de rico o a ser un servidor. Es que a cómo se está rodeando. Hay pastores que... ¿Estás de acuerdo, sí o no? Va a poner la pregunta corta. Hay pastores. En la opulencia. Hay pastores que son para iglesias que son de 20 miembros. Claro. Y eso está bien. Hay otros pastores que es para
50 miembros y otro tipo de mentalidad. Hay pastores, hay concilios, hay congregaciones que es para un grupo específico de personas. Es que tú me estás hablando de la relatividad y la palabra no es relativa. No es de la relatividad es relativa de la fortuna. Y no es relativa, es que depende también desde el punto de vista que Entonces, lo veamos. Discúlpame, donde yo no estoy de acuerdo es, por ejemplo, que si el pastor ve que hay una necesidad y él puede hacer algo, que él se quede embolsillado con todos sus millones. Pero tú escuchaste, yo no estoy de acuerdo con eso. Respóndeme esta pregunta. ¿Estás de acuerdo en que un pastor tenga fortunas millonarias guardadas, eso es opulencia, tenga lo que te mencioné, aunque tenga una iglesia grande, ¿qué importa? Porque el dinero está entrando por los miembros, que él acumule fortuna, él o ella? Patricia dice, dependiendo cómo está el mundo y la sociedad, si el fin de él no fue venir a guardar riqueza. Si el pastor depende únicamente de la iglesia. Yo no estoy de acuerdo que viendo la necesidad en el mundo, él se quede con su dinero frisado en un banco, ¿no? No estoy de acuerdo. Esa es la pregunta. A eso que hablamos de opulencia. No estoy de acuerdo con eso. ¿Y tú, Delson? No, es que la opulencia en la vida no solo de los pastores, del liderazgo. No, pero más en el pastor. No, pero porque el pastor es quien dirige una iglesia. Sí, pero Timoteo. Y el mensaje de la palabra es Timoteo para hace los un líderes. llamado a los ancianos, que el anciano no debe ser codicioso de ganancias. También. ¿Por qué? Porque es que nosotros... De ganancia de la fe. De ganancia. De cualquier tipo de ganancia. Entonces, cuando nosotros dirigimos, porque si tú eres anciano o eres pastor, estás dirigiendo personas que quizás tienen muchísimo menos y tienen muchas necesidades, exhibirle o enrostrarle la opulencia que yo pueda tener, entonces eso es penoso. Eso es penoso. Tú sabes que el ejemplo más grande lo dio, por eso, señores, el liderazgo espiritual es un compromiso muy grande, que no todos pueden llevarlo a cabo. Por eso Jesús entró en un pollino y lo recibieron, oye, el Rey de Reyes. Oye, Jesús desde que nació dio ejemplo de lo que era servir. Sí, pero Luz, escúchame. Jesús desde que nació nos dio el ejemplo más grande de humildad, que él nació en un pesebre. Él nació en un pesebre. Entonces, ¿cómo tú? Pudieron nacer en un palacio. Personalmente, yo no admito, porque yo tengo un listado aquí de 15 pastores con sumas millonarias, que ni lo voy a mencionar. Yo no asumo que un líder espiritual viva con fortunas de la iglesia, porque no vino a eso. El que entienda que lo defiende, el que entienda que está bien, Dios me bendijo, yo respeto tu opinión. Mi opinión es que Dios no nos llamó a acumular riqueza cuando estamos dirigiendo un pueblo. Dios nos llamó a servir y hace hincapié constante en eso, que inclusive Pablo dio un ejemplo. Pablo, que tuvimos inclusive una clase allí en la iglesia hace poco, él mismo hablaba de los falsos profetas, de los super pastores, que en ese tiempo lo que eran unos estafadores, porque lo que buscaban era Y es tanto así que él dijo, yo voy a renunciar a los beneficios míos de Corintio, porque Amén. Yo quiero servir gratuitamente. Y mira que su ministerio era sustentado también. Sí, claro. Pero él quería, decir, yo no quiero ni parecerme a esa gente. Yo quiero servir y aún así Dios lo sustentó. Amén. No es que tú te vas a tirar por el suelo y tú vas a andar con la peor ropa, el peor zapato, pero opulencia, acumular riqueza, eso no es bíblico. Amén. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese punto. Sí, la acumulación excesiva. Porque es, asimismo, es la intención. Y al final, tú lo comentaste también, si usted aceptó, porque estamos hablando específicamente de los pastores, si usted aceptó el llamado, no fue para llenar su cuenta de banco, sino fue para dirigir al pueblo de Dios. Y Timoteo, que lo mencionó, Pablo le habla inclusive, él comenta que hasta las mujeres se vistan con pudor y no con peinados ostentosos, ni con oro, ni con perlas, ni con vestido, porque al final, o sea, ¿cuál es el fin de tú ponerte lo que sea que te pongas? Obviamente, usted no va a ir con la peor ropa, el peor vestido, el peor calzado. Si tiene la posibilidad de comprárselo, cómpreselo. Pero es la intención del corazón. Si usted ve una necesidad a su derecha, a su izquierda, que usted puede extenderle la mano a esa persona y no como dice la palabra, que usted le diga, que Dios te bendiga, vaya con Dios.
tú sabiendo que esa persona ni siquiera se ha desayunado. Sí. O que usted vaya a la visita a una casa y vea que esos carderos, como dicen, están fríos, que no se han prendido, que usted sabe, que usted siente que hay hambre. Y los pobres niños así. Y usted tiene la posibilidad de bendecir a esa persona. Pero como usted entiende que el dinero es solamente para usted y que Dios la ha bendecido a usted, que no se vea como indiferente frente a esa necesidad. Claro. Eso es lo que estamos criticando en este Yo momento. finalmente creo que el deseo de acumulación excesiva de recursos no es bíblico, porque la Biblia... Ahora, yo creo en que Dios también bendice, Claro que bendice a las personas, y Dios puede bendecir la vida de cualquier pastor. Ahora, la idea de la acumulación de riqueza es que ha llevado muchas corrientes de pseudo pentecostalismo de hoy. Por ejemplo, hay una doctrina que se llama la doctrina de la prosperidad. Ah, sí. Sí. Entonces, esa doctrina de la prosperidad dentro de la iglesia, yo creo que hay el deseo de acumulación de riqueza es que ha llevado a las personas a decir eso. Hay gente que dicen que a los profetas hay que honrarlos. Antes los profetas hay que honrarlos. Yo creo eso también porque es bíblico, pero a los profetas se les honraba lavándole los pies, claro, dándole una habitación, comida, una buena comida. No necesariamente para honrarte yo tengo que depositarte $10,000. Realmente Entonces, hoy en día se piensa mucho en yo eso. decía al principio que es muy subjetivo lo de la opulencia, precisamente por eso, porque habrán casos que yo voy a ver una persona y pueda decir que es opulente en su forma de exhibir lo que tiene, pero quizás para otros con los que esa persona se codea no es opulencia. Sí. Entonces es algo subjetivo. Ahora lo que creo que la Biblia no mandó a ningún hombre ni ningún creyente a acumular riquezas en la tierra para meterse en los rankings de este mundo. ¿Tú sabes Amén. qué es lo que pasa, Luz y Derson? Que cuando nosotros ponemos nuestra vista en la riqueza, nos desenfocamos. Porque somos seres humanos. Sí. Y la palabra te habla de avaricia. Y cuando tú empiezas a ver el ministerio, cuando tú empiezas a ver el evangelio como una fuente de economía, tú te desenfocas de lo que realmente Dios te llamó y te acomodas en cómo tú vives, te acomodas de que en lo bien que tú estás y en todo lo que tú tienes. Cuando Dios nos manda a nosotros y nos recalca de que nuestras riquezas están en los cielos. E inclusive nos dice en 1 de Timoteo 6, Pablo exhorta que tengamos contentamiento con lo que tenemos. Porque Pablo, que era un líder espiritual y que sabía lo que se movía, él siempre hablaba de eso. Él dice aquí, hay riña constante de hombre corrupto, de entendimiento, privado de la verdad, que consideran la piedad como fuente de ganancia. Porque ahí es que está el error. Sí. Cuando vemos esto y vemos esto como fuente de ganancia, mira, nosotros empezamos a hablar de prosperidad, que es a justificar tremendo. todo. Sí. Y continúa, dice, Tremendo punto. pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, la mayor ganancia es tú servir, pero tú estar conforme y cómodo, con una vida digna. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, estemos contentos. Porque los que quieren enriquecerse, oye esto, escucha, caen en tentación y trampa. Y en muchas codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Eso lo está diciendo Pablo. O sea, cuando tú ves tan positivo el tener a base de la fe, señores, es que uno se corrompe. El ser humano se corrompe, señores. Sí. Y aún nosotros, que no somos líderes, el Señor nos manda. Imagínate que ahora yo tenga 30 millones de pesos guardados. Y que tú, que eres mi hermana, que es bíblico, tú no tienes casa. El Señor me manda a mí a través de su palabra a yo ayudarte a ti. Totalmente. Porque mañana yo puedo perder esos 30 millones. Así es. Pero Dios me puede dar 20 más. ¿Por qué? Porque yo no vivo aferrada. Aunque no se lo compre. Aunque pero no se lo Es compre, un debo deber. ayudar. Porque Dale- Dios no le mandó a dale acumular. por Debo lo menos el ayudarte. inicial. Claro que sí. Porque Claro. la palabra lo dice, Dios bendice al Claro. que bendice. Entonces, no estamos llamados a acumular riqueza. No, para Última nada. palabra, Luz. Claro, me gusta mucho eso que tú comentaste, que consideran la piedad como una fuente de De ganancia. ganancia. Entonces, ¿qué pasa? Ven a los
a las ovejas como una mercancía. Real. Y lo peor es que esto no se viene tratando desde ahora, sino que desde la antigüedad, desde los tiempos de Jesús, desde los tiempos de Pablo, esto se vivía porque por eso Pablo lo está escribiendo. Sí. Pedro escribió también, en 2 de Pedro, vemos que él decía que por avaricia van a ser mercancía de ustedes. No te van a ver como una persona, como un cristiano, como un hijo de Dios al cual tú debes de ayudar, sino te van a ver como un producto más, que te puedan como ordeñar como a las vacas y sacar un tipo de beneficio. Entonces tenemos que cuidarnos de esto. Un ojo también para los hermanos de la iglesia. Si encuentran que su pastor tiene ciertos tipos de conductas que usted vea que realmente se está aprovechando, abra los ojos y pídele a Dios que le dé la sabiduría para estar ahí o no sé, corra por su vida. Pero sí, por ejemplo, los pastores, entender que esto no es un negocio, sino que son los hijos de Dios, la novia del Señor con la que usted está tratando. Y tener mucha delicadeza, porque este es un punto muy delicado, a la cual los pastores también, ahí arriba se le va a llamar la atención y se le va a pedir cuenta sobre cómo ellos pudieron, acercaron a Dios, a su pueblo. Así es. Bueno, y recordar, hay una parte que dice la palabra, no recuerdo bien dónde que está, que menciona como que no me dé riqueza, ¿verdad? Pero tampoco pobreza. Salomón, en Proverbios. ¿Qué era lo que él decía? Salomón le pidió al Señor que no le diera tanto que se olvide de él, para olvidar, ni tampoco pobreza para no maldecir. Bueno, me gustó una versión de una persona que dijo, yo quiero que Dios me dé mucho para yo mejor bendecir a los demás. Tú sabes que a veces yo oro y le digo, Señor, yo no quiero riqueza, yo lo que quiero es que tú siempre me suplas. Amén. Aunque a veces dicen que uno atrae lo como que uno pide. El Padre nuestro. A veces yo he dicho, si yo tengo más facilidad de dar, yo doy. Pero en mi corazón yo no estoy de que quiero todo, no, yo quiero que Dios siempre me supla lo que yo necesito y lo que mi familia necesita. Porque hay gente que se sienta en una esquina, yo quiero tener tanto, ¿para qué? ¿Para dejárselo a quién? Miren, señores, realmente nosotros tratamos este tema con mucho respeto porque volvemos y reiteramos. Y tratamos de hacerlo con altura. Claro, sí. Con diferentes opiniones también, porque sabemos que ustedes también tienen esas opiniones en sus casas. Claro, volvemos y reiteramos. Estamos de acuerdo. Yo principalmente, Dios sustenta a sus hijos. Amén. Dios llamó. Dios bendice también. Dios bendice. Dios llamó a que se viva de lo que hay. Pero hay reiterado llamado a que nosotros no veamos la fe como un medio de comercio. Que no es el fin. Si usted entiende que en su vida usted nació para ser rico, entonces suelte eso. Porque usted no vino a hacer riqueza con la fe. Usted vino a servir, a ayudar al prójimo y a que todos podamos tener cubierta nuestra necesidad, porque ese es el principal trabajo del evangelio. Así es que nada. Nosotros siempre oramos para que Dios bendiga a los líderes y que no les falte nada, porque la palabra lo dice, los animales comen, los pajaritos comen, Dios no los desampara. Cuando nosotros tenemos en nuestro corazón el fin de tener y tener y tener, ya usted perdió el norte en la fe. Hoy día hay miles, cientos de personas que usted ve un listado por ahí, lo puede buscar, los tantos pastores dentro de los más millonarios. O sea, yo no quisiera tener un ranking así. Por la fe, no es bíblico. Nada, deje su comentario, denle me gusta, comparte el contenido, díganos lo que usted piensa, porque estamos yo sé que esto va a generar muchas opiniones encontradas, sí, unos a favor, otros en contra. Esperamos que sí. Esperamos que ustedes comenten. Amén. Bendiciones, seguimos el tema otro día, estos temas son largos, adiós.